Buenas tardes. ¿Se me escucha? Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estaba esperando que iniciara de la dirección, pero me parece que están en campo, entonces vamos a iniciar nomás con la capacitación, ¿verdad? A ver, creo que hay algunos, no sé cuántos estamos ahí. Me gustaría de todos modos pasar lista, a ver quiénes están. Por favor, uno por uno, para continuar con nuestra capacitación de hoy. ¿Va a llamar por lista o espera que cada uno responda? No, sí, preséntense mejor, igual para ir apuntando de la municipalidad y de paso yo voy apuntando acá quienes están presentes. O algún comentario o algo más que quieran decir, aparte de presentarse, no hay ningún problema, alguna duda que tengan o algo que quisieran saber, ¿no? No hay ningún problema. A ver, bueno, estoy viendo acá a Yanela. Yanela, ¿estás ahí? Eduardo, Luis Sánchez, María del Rosario, Renzo, ya lo acabo de escuchar, Roberto, eh, Gladys, Ronald. Bueno, con todos, muy buenas tardes. Bueno, continuando la exposición del día de hoy. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ay, perdón. Deja de presentar.
Van a disculpar, tengo algunas dificultades para compartir. Mau, no sé si me puedas apoyar o estás ahí o alguien que me pueda apoyar para compartir. Creo que... ¿Se visualiza, por favor? ¿Alguien me puede decir si se visualiza? No, aún no veo la visualización de la PPT. A ver, he cambiado hoy día del laptop y... Pero vamos a ver cómo... Ahora sí, ¿verdad? ¿Se visualiza? Sí, ahora sí se visualiza. Ya, ok, muchísimas gracias. Bueno, como les venía mencionando, vamos a continuar hoy día con el módulo 5, limpieza y desinfección de los componentes del sistema de agua potable. Ayer hablamos un poco de lo que es, fuimos conociendo los tipos de sistemas, ¿no? Hemos hablado de que, bueno, se conocen 4 tipos de sistemas, ¿no? Sistema por gravedad con tratamiento, sistema por gravedad sin tratamiento, sistema por bombeo con tratamiento y sistema por bombeo sin tratamiento, y no hay las diferencias, y también ajustando nuestra realidad acá en el departamento de Tacna. Es bien importante este tema para pasar luego a lo que es a la limpieza y desinfección, ¿no? Conocer exactamente con lo que contamos, qué es lo que tenemos, ¿no? Conocer nuestro sistema en realidad, ¿no? Qué tipo de sistemas son, qué fuente de agua son, qué fuente tienen, qué características tiene, bueno, nuestro sistema. Continuando para el día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre la limpieza, continuar con el tema de limpieza y desinfección de los componentes de agua. Bueno, para ello, lo más importante, ¿no? Que es cuando nosotros queremos, obviamente, iniciar o hacer o programar nuestras actividades, ¿no? ¿Qué acciones previas se deben considerar, ¿no? Para realizar nuestras actividades?
bueno, el primero de ellos que es organizar, ¿no? ¿Organizar con quiénes? Con la JAS, en este caso con la UGM, con la IPRES también. Ustedes, bueno, que estamos casi, creo, hay varias municipalidades que están en lo que es cumplimiento de meta, saben que para programar las actividades puede que comunicar a la IPRES, ¿no? Al puesto de salud, para lo que es la limpieza y desinfección del sistema. También, obviamente también con los asociados y con los usuarios, ¿no? No sé si sepan diferenciar ese término. ¿Alguien sabe, o sea, cuándo se habla de asociados y cuándo se habla de usuarios? ¿Alguien me podría decir? ¿Algún compañero que tenga una idea más o menos cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablamos de un asociado y cuándo hablamos de un usuario? ¿Habrá alguien que tenga una idea? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, bueno, hablamos de asociados, ¿no? Se supone que es un grupo, ¿no? De personas, ¿no? Que están asociadas, ¿no? En el caso de usuario, ¿no? Que es independientemente, ¿no? Bien claro dice, ¿no? Asociados, ¿no? Se supone es una asociación, forma una asociación de un grupo puede ser de 10, de 15, de 20, así sucesivamente. A lo que el usuario es una persona independiente. Uh-huh. Ese sería mi concepto. Gracias, gracias Luis. Bueno, más o menos se ajusta a lo que dice Luis, ¿no? Pero exactamente cuando hablamos de ensaneamiento, hablamos de asociados, a los asociados, ¿a quiénes llamamos asociados? Cuando el prestador es una JAS, está administrado, operado por una JAS en este caso. Entonces, ahí no sé si ustedes recuerden dentro de los documentos de gestión que tiene que contar una JAS, ¿qué tienes? El libro o el padrón de asociados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hablamos de asociados, ¿no? Asociados. Entonces, ahí hablamos de asociados. Ahora, en el sentido de cuando hablamos de usuario, ya es cuando ya está administrado por un prestador directo, en este caso en una unidad de gestión municipal. Ahí ya no podemos hablar de asociados, ahí hablamos de usuarios. Aunque generalmente dicen, ¿no? En la JAS igual, pero el nombre correcto en realidad es asociados. Por eso es que se maneja el padrón de asociados. Entonces, y en la unidad de gestión municipal, por ejemplo, ya se habla de usuarios, y allá tenemos un padrón de usuarios. Entonces, esa es básicamente la diferencia. En algún momento, seguramente, más adelante, cuando ya a ver, cuando progrese más, se puede decir lo que es unidades de gestión municipal, que ya está empezando en varias municipalidades a constituirse, entonces van a escuchar más de ese tema, ¿no? De asociados y usuarios. Entonces, esa es básicamente la diferencia para que sepan diferenciar, ¿no? Ese tema, ese término. Entonces, como venía diciendo, de que hay que involucrar también a los asociados, porque en el caso de unidades de gestión municipal para hacer sus actividades que quieran involucrar a los usuarios, ya no, ya. ¿Por qué? Porque ya los usuarios, cuando es una prestación directa a través de una unidad de gestión municipal, ya es como prácticamente una EPS. Entonces, donde ahí ya la población no participa, es más, ya son los que más reclaman, creen tener muchos más derechos, vienen y te reclaman porque pagan una cuota mensual o, bueno, ya no se habla ahí en ese caso, por ejemplo, tampoco de cuota familiar, ¿no? Y hablamos de una cuota mensual. Entonces, cambian los términos, cambian ese aspecto de la prestación. Entonces, para los que de repente recién están asumiendo las labores de ATM, o sea, ustedes saben que en el ámbito rural tenemos dos tipos de prestadores, ¿no? El prestador directo y el prestador indirecto. Y el prestador directo es a través de una unidad de gestión municipal y el prestador indirecto es a través de una organización comunal, ¿no? Una JAS, o puede ser otro tipo de organización, pero bueno, lo que conocemos básicamente son las JAS, ¿no? Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, ¿dónde podemos organizar y hacer participar? A las JAS, ¿no? A los asociados en este caso, ¿no? Comunicar con ellos. Otra acción previa que se debe considerar que es muy importante es, por ejemplo, conocer los componentes, ¿no? Conocer los componentes, las estructuras y accesorios de cada parte de nuestro sistema.
tenemos que conocernos todos los accesorios, para qué sirven, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? En este sentido, por ejemplo, ¿qué tenemos? Componentes, empezar desde nuestra captación, entender qué es nuestra captación, línea de conducción, el reservorio, aducción, distribución, yo qué sé, ¿no? En ese trayecto, en ese trayecto, en esa infraestructura, en ese sistema, y pues, sin contar que con planta de tratamiento, pues hay una infinidad de válvulas, llaves, no sé, válvulas de purga. En este caso, por ejemplo, en un reservorio, es importante conocer, ¿no? Cuál es la tubería, la llave de ingreso, o la válvula de ingreso, válvula de salida, el bypass, la válvula de limpia y rebose, ¿no? Porque si no conocen, se puede al realizar la desinfección o la limpieza simplemente, puede haber un error, y ha habido errores. No crean que algunas veces, creo que hasta la EPS una vez tuvo un error de ese tipo, ¿no? El agua de limpia del reservorio le han mandado a la población, y el agua salió como agua de río. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando desconoce a alguien o no manipulan adecuadamente las llaves. Por eso es bien importante. Acá, si no me equivoco, hay operadores, no sé si hoy están asistiendo operadores, por ejemplo, de Pachía. Es importante conocer, ellos saben, ¿no?, que es importante conocer, porque si no sabes, si no conoces tu sistema, cómo funciona, cómo maneja y qué es lo que tiene, qué no tiene, entonces difícilmente vas a trabajar muy bien, y pues se puede cometer errores y accidentes. En caso de que, por ejemplo, si realiza una desinfección por inundación, significa llenar el reservorio con una concentración altísima de cloro, ¿no es cierto? Imagínese que por error eso no se bote al desagüe, sino se mande para la población, y la población no tenía conocimiento, y por ahí alguien decide lavar su ropa, va a valorar toda su ropa, obviamente. Entonces, por esas circunstancias es importante conocer, son acciones previas que deben de considerar antes de realizarlo. Cuando es más pequeño el sistema, un centro poblado pequeño con pocos asociados, bueno, es un poco más sencillo. Cuando es más grande es más complejo, y a veces en muchos casos ya no se puede realizar, por ejemplo, una desinfección en una red en una red de distribución, por ejemplo, ¿no? Es un poco complejo y es peligroso también, ¿no? Como decía, organizar la participación de los asociados en los trabajos a realizar, ¿no? Por eso se habla de asociados, eso quería que me entiendan. No sé si me han entendido, si tienen alguna duda más al respecto, siempre es bueno saber, ¿no? Conocer. Bueno, para realizar esas actividades, pues se tiene que contar con herramientas, ¿no? Materiales, accesorios, de diferentes tipos. Bueno, acá hay una lista más o menos, y no sé, bueno, hay varios de ATM acá. Saben que, bueno, dentro de la meta también está la entrega de aquí de herramientas, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no? Si el ATM puede proveer de estos herramientas, accesorios a la JAS, claro que puede. Por supuesto, es parte también de la función. El Estado a veces presiona con los incentivos, dice, no, necesito, bueno, para cumplimiento de meta, por ejemplo, un acta de entrega de herramientas. Y ojalá se esté haciendo estas entregas, ¿no? Realmente se esté haciendo. Y si no me dejan mentir, están ahí operadores, no es solamente lo que está en una relación, por decir, es lo que se necesita. En realidad se necesitan muchas más herramientas. O sea, no solamente se necesita eso, se necesitan accesorios, ¿no? Como está acá en la parte baja, ¿no? Codos, uniones de reparación, llaves de paso, tubos también, porque si hay una rotura de tubería, ¿cómo uno va a reemplazar esa rotura si es que no tienes accesorios? Entonces, ese kit de herramientas no solamente sirve para lo que es limpieza y mantenimiento, pero también para operar y mantenimiento del sistema en sí. Para operar sí se requieren esas herramientas, para la limpieza, tarrajas. La verdad que a veces uno, bueno, ve la lista y uno como ATM dice, no, ¿cuántos son en la lista? Son creo 32 herramientas, no me acuerdo muy bien la lista, 32 o 35 para cumplimiento de meta. A veces se nos hace, parece, bueno, es carito, ¿no? Sale un elevado, pero en realidad eso es mínimo de lo que necesita. No sé si está algún operador, alguien que pueda comentar ese tema de herramientas, si es que ellos lo que cuentan es necesario y siempre hay necesidades. No sé, algún comentario que quiera hacer, por favor, algún operador. Si está participando alguien.
¿Hay alguien en el grupo que quiera comentar respecto a las herramientas? ¿Alguien que quiera, algún operador, por favor? Está el señor Pedro, que tengo apuntado al señor Pedro. ¿Estará el señor Pedro López? ¿O Ronald Estaña? ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar, opinar al respecto? Bueno, continuamos en todo caso, como les venía diciendo, son de necesidad, ¿no? Para realizar las actividades, ¿no? Tanto de mantenimiento como de operación. Son herramientas y accesorios de necesidad para un prestador, ¿no? Ya sea para HAS o para una UGM. Entonces, siempre, aparte de ello, bueno, a las ATMs, ¿no? Sugerir que una HAS cuente con kit de herramientas, no solamente que cuente con un almacén, ¿no? Aunque sea pequeño, un pequeño almacén, un libro de inventario de sus bienes, ¿no? En qué estados están, o por ejemplo, qué herramientas tienen, 2 o 3, o ya no quedan, o ya se han deteriorado. Entonces, siempre es bueno que manejen ese orden, ¿no? En un libro de inventarios como parte bueno, de una organización debe de contar, ¿no? En realidad. Pero siempre sugerir, siempre a las ATMs verificar, bueno, dar asesoría o asistencia en este caso, ¿no? Y si se puede apoyar mediante la provisión, proveerles de estos accesorios necesarios, es bueno siempre para ellos, para que puedan también ellos realizar una prestación adecuada, ¿no? Y la población o los asociados sean bien atendidos, y los usuarios también, en este caso, para las unidades de gestión municipal. A ver. A ver, acá. Bueno, entonces, en este sentido, en este contexto, a ver si es que, bueno, la diferencia entre limpieza y desinfección, ¿no? No sé si preguntar a alguien o puedan voluntariamente decirme, bueno, la diferencia en todo caso, aunque está ahí en en las diapositivas, pero igual alguien que quiera comentar. ¿No hay nadie? Bueno, como ahí, bueno, como su nombre lo dice, limpieza, ¿no? Bueno, la limpieza, como su propio nombre lo indica, es el conjunto de procedimientos y actividades, ¿no? Para eliminar impurezas, visibles o no, visibles, hablamos limpieza externa y interna, ¿no? Puede ser, bueno, malezas, impurezas internas, pues, no sé, algas, sedimentos, lodo, yo qué sé, ¿no? Ahora, no visibles, de repente con esa limpieza también estamos eliminando algún microorganismo, no sé, una larvita que esté por ahí, yo qué sé, ¿no? Tanto como comentaba en la parte externa como en la parte interna, porque, bueno, porque en realidad esto pone en riesgo la calidad del agua, ¿no? Este proceso se realiza con herramientas, materiales adecuados, ¿no? Escobillones, escobillas, escobas, palas, detergente no es tan necesario, la verdad, pero podría ser si quieren, porque generalmente el detergente lo que va a generar o va a formar es la espuma, ¿no? En cantidad más, no tanto ser de utilidad, ¿no? Pero siempre es bueno, ¿no? Tener a la mano, ¿no? Bueno, la lejía, la verdad, yo no recomiendo en la primera acción de conservación porque tiene una concentración muy baja, ¿no? Y cuando hablamos de desinfección, pues ya bueno, estamos hablando del proceso de eliminación, en este caso ya de inactivación, ¿no? Destrucción de microorganismos. En este caso pueden ser patógenos o no. Si hay patógenos, parásitos, yo qué sé, ¿no? Virus,
Entonces, cuando hablamos de desinfección, estamos hablando de la eliminación de microorganismos, ¿no? Directamente, que se encuentran en diversas partes del sistema de agua potable. Pues, generalmente, ¿no? Que estos pueden entrar en contacto con el agua, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de cámaras rompepresión, mejor dicho, de cámaras rompepresión, de lo que es la captación, el reservorio, ¿no? Y puede dañar o afectar la salud de la persona que lo consume, en este caso el consumidor. Bueno, este proceso se realiza con altas concentraciones de cloro, ¿no? De hipoclorito de calcio, que es el más conocido, el más recomendado también para lo que es la desinfección, que actúa como un excelente desinfectante, ¿no? De las partes del sistema. Entonces, para nosotros realizar la desinfección, por ejemplo, tenemos que utilizar un desinfectante, ¿no? En este caso, bueno, los recomendados, lo que estaba comentando. A ver, continuando. Como decía, no son acciones, la limpieza y la desinfección son acciones que se realizan para eliminar la suciedad, parásitos, bacterias, microorganismos patógenos de los componentes del sistema de agua potable, ¿no? Con la limpieza y la desinfección, ¿qué es lo que estamos logrando? Es, bueno, garantizar que el agua llegue a los hogares en condiciones de calidad, ¿no? Libre de microorganismos no patógenos, causantes de enfermedades, ¿no? Infectocontagiosas, como por ejemplo el cólera, hay varios tipos de enfermedades que se pueden causar a la población si es que no realizamos una adecuada limpieza y desinfección de nuestros sistemas. Ahora, la limpieza y desinfección lo realiza el operador, en este caso de la JAS, pero no siempre lo realiza solo el operador. Obviamente necesita apoyo, participación también, como decía, ¿no? Por eso coordinar con la población, ¿no? Para que los asociados puedan apoyar al operador para realizar una adecuada limpieza, porque el operador en sí, por sí solo, no va a poder. Algunas veces hay que, por ejemplo, si es que deciden realizar una desinfección de una red, de la red de conducción, por ejemplo, ¿no? Hay que abrir y cerrar llaves, entonces obviamente una persona no va a poder. Por eso es que se requiere el apoyo de los asociados en este caso. Y como mencionaba, en una unidad de gestión municipal ya es muy distinto, ¿no? Y ahí tendrán que participar más operadores, más personal que sea contratado por la municipalidad, ¿no? O el mismo ATM, no necesariamente. Por eso siempre la política, bueno, mía es, y eso espero a los que están acá como ATMs les sirva de experiencia de repente, porque siempre es bueno compartir. Siempre es bueno salir a campo. Siempre es bueno salir a campo. Y yo soy una de las personas de que cuando se hace algo me gusta acompañar. Cuando hay un problema me gusta salir, ver en campo realmente lo que sucede para determinar qué decisión tomar. A veces cuando te cuentan o te explican no es lo mismo que estar en campo. Yo siempre digo, ¿no? Salgo o hay algún problema y yo tengo que salir a campo. Entonces ahí también se aprende bastante y ahí de repente los operadores pueden estar cometiendo algún error, ¿no? Tienen alguna dificultad y a su criterio ellos lo hacen. Y cuando estás tú de lejos, pues definitivamente no puedes dar una orientación adecuada. Entonces es bueno eso, siempre estar con ellos, ¿no? Y ellos también se sienten apoyados, se sienten más seguros, ¿no? En la labor que realizan. Y cuando hay que decirles que están haciendo buen, felicitarlos de alguna manera, incentivarlos también. Entonces, en realidad, el tema saneamiento, sobre todo en este caso agua potable, es muy importante, ¿no? Muy importante que las personas que elaboran, que están produciendo agua, que están trabajando, que están tratando, entonces también trabajen de una forma adecuada, seguros de sí mismos, apoyados, incentivados, obviamente remunerados también, ¿no? Es muy importante y en las JAS yo he visto que sí, ¿no? Algunos ni siquiera son remunerados y lo hacen por vocación prácticamente, ¿no? Porque la cuota familiar no alcanza y lo más importante a veces se decide pues comprar insumos químicos, les falta cloro, algunos accesorios, entonces no parece un costo elevado, pero sí es, pero también es importante que den asistencia para la elaboración, para que cuenten con su cuota familiar aprobado, con su plan operativo anual, que es muy importante, que no sé si es que ahora, a la actualidad, la verdad, habrán implementado más
HAS respecto al plan operativo anual, pero sí había una deficiencia. El año 2020 creo que yo visité varios HAS y no contaban con un plan operativo anual. Entonces, eso es muy importante, que las áreas técnicas municipales prácticamente es ir de la mano con ellos, porque si a ellos se les deja que aprueben, es bien difícil que lo hagan. Y como comentaba, en el ámbito rural, básicamente son personas de la tercera edad, pero de que a ellos les pongas a sumar, a restar y el costo es un poco complejo. Entonces, hay que darles acompañamiento, asistencia, hasta que aprueben y tengan y también se incorpore eso en su cuota familiar, ¿no? Y puedan tener para que ellos puedan acceder o contar con estas herramientas, con todo lo que se necesita, ¿no? Para un trabajo adecuado. Bueno, no sé si me estoy saliendo un poquito del tema, les comento eso porque, bueno, son experiencias que a veces uno va aprendiendo, va teniendo en dónde estamos fallando, qué es lo que les falta, a veces no le tomamos mucha importancia, pero cuando tú estás ahí, sales al campo y ves realmente lo que falta, te das cuenta y valoras un poquito el trabajo de ellos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso yo también les comento, bueno, me atrevo a comentarles un poco de ese tema. Bueno, como dijimos, ¿no? La desinfección del sistema. Bueno, la desinfección en sí es un procedimiento que se realiza de manera periódica. Bueno, siempre nos han hecho ver, ¿no? La verdad, de decir, son 3 a 4 veces al año, ¿no? Eso generalmente se da para sistemas que no cuentan con tratamiento, ¿no? Como mencionábamos el día de ayer, cuando vimos las fotografías, ¿no? De cómo es con fuentes superficiales y que sí, de todos modos, tiene que tener tratamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no es de 3 a 4 veces al año. Ahí, por ejemplo, ya se tiene que dar una vez al mes como mínimo. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Ve? Entonces, no siempre nos podemos enfocar, porque yo siempre he escuchado de 3 a 4 veces al año y a veces yo soy una persona que ha trabajado más de repente en lo que es unidades de gestión municipal, en una unidad de gestión municipal, entonces siempre me chocaba un poquito, ¿no? Porque ¿por qué todo enfocado a la HAS? Pero si los prestadores también son unidades de gestión municipal, nosotros también necesitamos saber, necesitamos que nos orienten, que nos digan, que nos tomen en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que es sistemas con tratamiento, mínimo una vez al mes, y eso una vez al mes ya está con algas. Entonces, obviamente hay que hacer la limpieza de forma más periódica, no más continua. Pero para sistemas con aguas subterráneas, pues en este caso que no cuentan con planta de tratamiento, sí se puede hacer 3, 4 veces al año, ¿no? Pero ahí van a encontrar también una diferencia, ¿no? Como por ejemplo que cuando la limpieza es más permanente, de repente hay ciertos componentes que no se va a poder realizar la desinfección. En cambio, los sistemas que son de aguas subterráneas, sí o sí, ¿no? Ahí sí se requiere de una desinfección, porque hablando de nuestro ámbito, hay varios centros poblados o sistemas, mejor no hablemos de centros poblados, hablemos de sistemas que no aceptan la cloración y que no se están clorando. No creo que me dejen mentir ahí, debe haber varios ahí de que sí tienen esa realidad, ¿no? Que no permiten la cloración, que no se está clorando. Entonces, imagínense, si bien el agua pues sale pura del subsuelo y es un agua que ya tiene un filtro natural pero en el camino se va contaminando, ¿no? En el camino se va en el reservorio, si no se hace una adecuada limpieza, por ejemplo, ya se está contaminando allí. Entonces, yo recomiendo la verdad que es para esos tipos de sistemas que sí deben de realizar su desinfección y en todos los componentes, al menos hasta el reservorio, porque también tenemos que pensar que una vez del reservorio, pues el agua sale, bueno, si es que se clora, bueno, ya no, pero si es que, por ejemplo, no tiene cloración, también en la red de distribución, porque imagínense, están años de años esas tuberías sin una desinfección. Cuando se clora siquiera podemos decir, pues tiene una concentración el agua que se abastece, ¿no? Al menos, ¿no es cierto? Pero si es que no se está clorando, imagínense cómo están esos sistemas.
Ustedes no me hagan la prueba de dejar, por ejemplo, en un pocillo a ver agua y claro, se va cambiando de agua, pero de todos modos no siempre se consume el agua en el día y a veces queda 2, 3 días. Por ejemplo, si uno hace la prueba no en un reservorio, 3 días el agua ya está verde. Entonces, claro, hay ciertos aspectos que van a mantener siempre un poco su calidad, pero con el tiempo yo pienso que sí deberían hacer su desinfección obligatoria en los sistemas que no tienen cloración, porque hay varios sistemas que no tienen cloración, por el tema del rechazo básicamente de la población, ¿no? Que no accede, ¿no? Piensan de que, bueno, para mí es un pretexto, porque en algún momento yo recuerdo que fui a un sistema, visité un sistema, y no tenía, no, y era un sistema antiguo, debe ser, uy, de hace cuántos, tendrá unos 20 años el reservorio, por ejemplo, visité el reservorio y tenía rajaduras, tenía ahí, no estaba tan, la tapa sanitaria no era la adecuada y me puse a pensar, y era en la altura, y dije, y acá cuando llueve, o sea, si no tiene una tapa sanitaria, o sea, de adecuada, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Y le pregunto, ¿y por qué no tiene sistema de cloración? No, porque los pobladores no quieren cloración. Y justo vino un señor y me acuerdo que le pregunté, señor, ¿y por qué no usted era de la JAS? ¿Por qué no aceptan que se les instale este sistema de cloración? Tienen que tener su sistema de cloración. No, no, señorita, ¿para qué así nomás? Porque el cloro malogra nuestras plantas, dice. Entonces, creo que ese es el gran problema en el ámbito rural, la verdad. Entonces, yo en algún momento discrepo a veces de las normas nacionales, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé si ahora ya cambió, pero anteriormente, el año pasado, por ejemplo, dentro de cierre de brechas no estaba la continuidad del servicio para el ámbito rural. Y como no estaba la continuidad del servicio para el ámbito rural, no se podía instalar medidores a través de un proyecto, bueno, en este caso gestionado por el Ministerio de Vivienda, ¿no? A través con presupuesto del Ministerio de Vivienda. Entonces, es todo lo contrario. En el ámbito rural, como yo digo, el agua se pierde por mangueras. En el ámbito urbano se perderá por goteo, porque un caño está malogrado, ¿no? Capaz el inodoro, el tanque del inodoro y está corriendo un poquito de agua, ¿no? Pero en el ámbito rural se desperdicia bastante agua. Y la gente a veces no es porque no piense que le va a hacer daño, sino más piensan en sus plantas, ¿no? Dicen, no, va a malograr mis plantas. Dicen. Pero señor, el agua no es para las plantas, el agua son para las personas, para uso doméstico. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues, ¿no? Y hay bastante trabajo pues, en ese aspecto, ¿no? De concientización, sensibilización, capacitaciones. No sé si en algún momento, y como digo también, como son personas ya de la tercera edad, a veces son ya, como digo, o sea, para ellos es rojo y no hay quien los cambie. Hay bastante trabajo en ese aspecto. Entonces, en eso, como comentaba, la diferencia, ¿no? de las veces que se debe hacer en el año, ¿no? Bueno, para la meta nos piden 2 veces al año, pero en realidad no se debería. Lo recomendable, dicen, no 3 a 4 veces, pero si se puede hacer más y está en la potestad de hacer más y asegurar, pues en bienvenido sean. Ya depende de cada ATM, promotor en este caso, son los que dan asistencia, ¿no? Y también capacitan a los operadores. Entonces, con este procedimiento, pues se elimina prácticamente lo que puede estar poniendo en riesgo la calidad del agua, ¿no? que se está proveyendo bueno, en todos los componentes de la captación, ¿no? Del sistema, mejor dicho, ¿no? La captación, rompepresión, líneas de conducción, reservorios, aducción, redistribución, etcétera. A ver, diferencia entre desinfección y cloración. Hoy día no están tan participativos, me gustaría que participen. ¿Alguien me podría decir la diferencia? O al menos algo más o menos en qué se diferencia entre la desinfección y la cloración. Gladys, ¿podrías comentar algo? ¿Estás ahí? Gladys, Nina. Braulio, ¿podrías comentarme algo respecto a la diferencia entre desinfección y cloración?
Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Sí, a ver, podría darle una apreciación de qué es desinfección y cloración, ¿no? En el Claro, caso de desinfección vendría a ser, ¿no? En cuanto a la limpieza, ¿no? Del todo la planta, ya sean los pozos ujú, o los diferentes sistemas de captación del agua, ¿no? Hay que desinfectar de todas las bacterias, a veces se generan pequeños hongos o esas en las paredes, zonas algas, verdes, ¿no? Ujú, algas. algas, Ajá. entonces hay que sacarlas con la escoba, ¿no? Y tratar de que esas no se siga expandiendo en la pared de los reservorios o de los pozos, ¿no? Y en cuanto a la cloración, vendría a ser eh, una vez ya, ¿no? Procesada todo el agua, pasando de todos las partes de captación del agua, entonces la cloración vendría a ser una pequeña dosificación, ¿no? Para que con un goteo, un chorro constante, se desinfecte, ¿no? Y todo el agua de las bacterias o virus o algo que tenga para luego pasar a ser distribuida, ¿no? A toda la población. Ok, gracias, Ronald. ¿Alguien más que quiera acotar para luego ordenarnos? ¿No hay nadie? Ever Ticona, ¿está ahí? Sí, buenas noches. Buenas Este, noches. como se aprecia en las imágenes, la desinfección se utiliza, ¿no? Mayormente más cantidad de cloro, ¿no? De lo que está, ¿no? La lejía, ¿no? Entre otros insumos. Y en cuanto a la cloración, como es para consumo humano, tiene que ser ya medido, ¿no? Graduado, porque si se le echa mucha cantidad, ¿no? De cloro, ¿no? Al inhalar nos va a producir, ¿no? De repente, ¿no? Efectos, ¿no? Como el gastrointestinales, ¿no? Entre otros. Eso apreciaría, licenciada. Gracias, gracias, Ever. Muy buena apreciación. ¿Alguien más? Creo que Eduardo. Ay, perdón. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿La diferencia, alguna otra diferencia que puedan compartir? Rocío, por favor, Rocío. ¿Podrías darnos alguna Ya, diferencia entre desinfección y cloración, Rocío? la desinfección sería para evitar que sigan creciendo, ¿no? Los microorganismos sean patógenos, para para evitar su crecimiento más que todo, ¿no? Y en cuanto a la cloración sería em, para mantener en dosis adecuadas el cloro del agua para evitar enfermedades. Ok, Eso. Rocío. Listo, gracias, Rocío. ¿Alguien más? Ya, bueno, bueno, gracias por la participación de nuestros compañeros. Sí, sí es cierto, cada uno ha dado más o menos alguna idea, de repente su perspectiva, ¿no? Como el primer compañero comentaba, ¿no? La desinfección a lo que es a la estructura, ¿no? La captación, decía, ¿no? Eso es bien cierto, ¿no? La desinfección se realiza en los componentes del sistema de agua potable, ¿no? En sí en la infraestructura, la captación, a la línea de conducción, el reservorio, aducción, bueno, si en caso se hace distribución, yo qué sé, ¿no? Esa es la infraestructura, los componentes, ¿no? Del sistema de agua potable. En cambio, la cloración se realiza al agua, o sea, nosotros cloramos el agua, ¿verdad? Para que genere o presente un residual en este caso, ¿no? Y el agua esté apta para consumo humano. O sea, desinfectamos el agua, o sea, cloramos el agua. Ahora, lo que sí también comentaba es de las concentraciones, ¿no? Para realizar una desinfección se utiliza altas concentraciones de cloro y que esto no es apto para consumo humano. Entonces no se puede consumir, o sea, definitivamente ni siquiera ahí te va a dar algo suave. Estamos hablando en caso, dependiendo de la infraestructura, del componente, en este caso, ya sea reservorio, es
bueno, es 50 miligramos por litro. Cuando hablamos de captación, de tubería, estamos hablando de 150 a 200 miligramos por litro, lo que se dosifica. Entonces son altas concentraciones de cloro lo que se utiliza. Y para la cloración, pues son bajas concentraciones de cloro, ¿no? De acuerdo al cálculo de la población. Entonces, esa sería otra diferencia que ya lo han mencionado también. Ahora la desinfección, pues se realiza de una manera periódica, ¿no? Como decimos, lo recomendado de 3 a 4 veces al año, ¿no? Más o menos, en algunos aspectos, en algunos sistemas más, ¿no? Una vez al mes, pero de todos modos sigue siendo periódico. En cambio, la cloración pues se realiza de manera constante, de manera permanente, los 365 días del año, descontando los días que se hacen mantenimiento, ¿no? Entonces es más constante, no es más constante, es constante cuando se realiza la cloración. La desinfección no, es periódico. Bueno, otra diferencia que podría ser es, bueno, la desinfección no es consumible, como les decía, no es apto para consumo, ¿no? En cambio, cuando se clora, el agua sí es apto para consumo humano. Justamente es para eso se da la cloración. Entonces, ahora para la desinfección, hablando de la desinfección, se pueden usar, bueno, diversos productos, ¿no? En este caso, bueno, ahí también me gustaría preguntarles, ¿no? Acá, bueno, vemos la lejía, el hipoclorito, ¿no? Pero si alguien me puede decir si es recomendable o no usar lejía para realizar la desinfección. ¿Y por qué, no? ¿Alguien quisiera comentar al respecto? ¿Alguien que quisiera comentar o participar respecto al tema de lejía, hipoclorito de calcio? Bueno, ¿qué es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Para poder realizar el proceso de desinfección? En este caso podemos, bueno, esos productos tenemos, ¿no? Tenemos que tener claro nosotros que para el proceso de desinfección utilizaremos siempre desinfectantes, ¿no? ¿Y qué es un desinfectante? Es una solución que elimina microorganismos, ¿no? Y pone fin al ciclo de multiplicación, en este caso, de otros microorganismos. Por ejemplo, de parásitos, ¿no? Pone fin a su ciclo de vida. ¿Qué desinfectantes se utilizan? Por ejemplo, ¿no? El hipoclorito de calcio. En cuanto a la lejía, ya que nadie me ha comentado, no es recomendable utilizar lejía. ¿Por qué no es recomendable? Porque la lejía no va a actuar adecuadamente, ¿no? No va a actuar de forma adecuada. ¿Por qué no va? Porque la concentración de la lejía, la concentración de cloro en la lejía es muy bajo, es creo de 4 a 5%. Y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de hipoclorito, estamos hablando de hipoclorito al 70%. Entonces, imagínense, tendríamos que usar por una cantidad enorme de lejía y para eso es costoso y no va a ser adecuado, no va a actuar de forma adecuada, ¿no? Se pierde nomás, se pierde. Si tú le echas lejía en el reservorio, se va a perder, ¿no? La lejía. Por eso se recomienda el uso de hipoclorito de calcio, ¿no? Para la desinfección. En este caso. Ahora, bueno, el hipoclorito, como dice acá, no es un germicida potente, con valor residual. En la presentación, bueno, ¿en qué presentaciones encontramos el cloro, no? Ustedes han visto, ¿no? En forma líquida, que es la lejía, ¿no? Bueno, en forma líquida, bueno, hipoclorito de calcio en sí acá tenemos, en forma en sólido, que es hipoclorito de calcio en polvo granulado al 70%, también hay hipoclorito de calcio al 70% en briquetas, no sé si han escuchado, pero mayormente estas briquetas son utilizadas más, creo, para piscinas, ¿no? Para clorinadores que tienen en las piscinas se utiliza con briquetas, pero también sí se puede utilizar. Hablamos también de clorogás, pero al hablar de clorogás ya estamos hablando para sistemas pues más grandes, ¿no?
su caudal es pues de cuánto, estamos hablando de 50 litros por segundo, yo qué sé, así como para empresas prestadoras, para pequeñas ciudades que tienen una población o cantidad de usuarios más grandes, ¿no? Pero si hablamos en ámbito rural, hablando de una HAS, obviamente no es necesario, sería insulso en todo caso usar el clorogas, ¿no? Porque es costoso, o sea, no es recomendable, y para ello justamente se recomienda esos, sistemas tanto para la desinfección como para la cloración, lo que es de doble carga y todo eso, pero sí está presente en el mercado, ¿no? Lo que es el clorogas, y sí se conoce. También, como les digo, generalmente, por ejemplo, la EPS ellos utilizan clorogas. No he visto, no sé, últimamente que yo sepa, no están adquiriendo hipoclorito de calcio en polvo o granulado, ¿no? Ellos trabajan con clorogas. Ahora, más bien, es un agente oxidante fuerte, ¿no? Algicida, germicida, bactericida, desinfectante efectivo para potabilizar también el agua para consumo humano. Dice, el hipoclorito es letal para varios microorganismos, ¿no? Virus, bacterias vegetativas, bacterias patógenas también, ¿no? Que son los de mayor cuidado en sí, lo que es cuando hablamos de agua potable, ¿no? Son los que causan el cólera, básicamente el más conocido, ¿no? Mire, solamente como una experiencia, yo recuerdo que el año 2013 existía un hipoclorito, no sé si alguien más me puede dar, hipoclorito de calcio al 30-33%, que ahora ya no existe. Me dicen que ya lo han sacado del mercado, es más, ya no está autorizado, o sea, ya no hay autorización para utilizar ese hipoclorito. Porque obviamente su porcentaje, su concentración era baja, ¿no? Del 30 al 33%. ¿Qué significa? Cuando hablamos de concentración del 70%, estamos hablando, por ejemplo, ahí que es 70% de cloro y 30% de cal. Porque ustedes, si han visto preparar el cloro, cuando se prepara el cloro siempre genera un residuo en la parte de abajo, un sedimento. Ese sedimento es la cal. Entonces, la parte impura, se puede decir, del cloro, ¿no? Igual, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de ese hipoclorito de calcio del 30 al 33%, pues ya no existe, ¿no? Ya no está dentro del mercado. Pero el año 2013 yo recuerdo que sí había. Y recuerdo que por error, en algún momento, por una compra, llegó, ¿no? Y dijimos, pero no, y el Ministerio de Salud me observó, me acuerdo. Entonces, a veces uno desconoce también esto. Siempre es bueno comentar. No sé si ahora me dijeron que ya salió del mercado, es más que ya no está permitido el uso de ese tipo de cloro, ¿no? En esa presentación. Entonces, solamente como un comentario, algo adicional que les estoy dando al respecto. Bueno, mire. A ver, en esta imagen ya identificamos, bueno, aquí podemos identificar nuestro sistema de agua potable, ¿no? Desde la captación hasta las conexiones domiciliarias, ¿no? Ya hemos identificado, estamos listos, se puede decir, ya hemos realizado nuestras acciones previas de coordinar, de emitir documento a la IPRES, de coordinar con la población. Obviamente se supone que estas actividades deben de estar dentro del plan operativo anual, ¿verdad? Entonces ahí está especificado, pero de todos modos esas acciones previas hay que realizarlas, ¿no? Las coordinaciones, la documentación, comunicar que es lo más importantísimo en un sistema de centros poblados, en todo caso administrados por HAS, es comunicar a la población, ¿no? De que ellos deben de tener conocimiento qué día se va a realizar. Así no participen, deben de saber que ese día no va a haber agua, que tienen que almacenar agua, que tienen que prever, ¿no? Por el día, porque si es que la HAS, en conjunto con el ATM, el promotor, el operador deciden hacer el mantenimiento, pues, y deciden hacer una limpieza y desinfección a todo el sistema, eso va a demorar bastante tiempo, horas. Entonces, obviamente, ese día no va a haber agua, entonces la población tiene que tener conocimiento de este aspecto. Entonces, son las acciones previas que no parece a veces importante, pero cuando le tomamos importancia y le tomamos en cuenta, ¿no? Cuando sucede algo, cuando sucede un accidente por ahí, por error, se mandó agua, como les digo, eso ha pasado hasta en una empresa privada, imagínense. Entonces, claro, una empresa privada también estamos hablando, pues, de cantidades, ¿no? De reservorios que son, pues, ¿de cuánto? Más de 1000 metros cúbicos.
Entonces, de 1000, 2000 metros cúbicos, es más, bueno, eso es poco todavía. Entonces, entonces, es importante estas acciones previas. Entonces, acá nos ubicamos en nuestro sistema y, bueno, como se observa en la imagen, es un sistema sin tratamiento. Su captación, ya, bueno, imaginemos que estamos ahí en el lugar, hemos hecho todas nuestras acciones previas y llegamos, ¿y qué es lo que faltaría para ustedes? Hay un tema importante antes de iniciar todo este procedimiento. ¿Alguien me podría decir cuál sería un paso importante y que tenemos que saber, conocer antes de, que también es parte de una acción previa? ¿Alguien me podría decir? ¿Algún compañero, por favor? Ya nadie. Bueno, yo les voy a decir, pero para esto, por favor, compañeros, voy a necesitar de que los que quieran también aprender, me gustaría que con que aprendan unos cuantos, o los que no saben, algunos ya deben de saber, obviamente, calcular, ya lo han hecho. Es bueno, en este caso, ¿no? Determinar o calcular lo que... Ay, espérese. La dosificación, ¿no? Para la desinfección de los componentes del sistema de agua potable. En este caso me gustaría hacerlo un caso al menos práctico, que puedan ustedes calcular. Yo sé que muchos ya saben, pero de repente algunos no. Me interesaría bastante que, por ejemplo, un promotor, operadores que todavía no saben, si es bien importante que en algún momento, hasta por experiencia propia, les digo, no llegas y ahora, o sea, llegas a hacer tu desinfección y no tienes qué cantidad vas a utilizar. Esa es también como una acción previa a la limpieza de desinfección. No podemos, compañeros, nosotros ya estar en el día de la limpieza de desinfección, recién ponernos a calcular, no medir nuestro reservorio, cuánto tiene, o hacerlo al cálculo según la tabla. Entonces siempre es bueno llevar, como les digo, a la práctica, al campo, estos aspectos. Es bien importante y eso les va a enseñar bastante y eso les va a quedar, pero de experiencia. En este caso, la dosificación. Para desinfectar los componentes, a ver, del sistema de agua, bueno, tenemos que seguir estos dos pasos. Solo son dos pasitos. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Es calcular el volumen de la estructura o componente a desinfectar, ¿no? Ese es el primer paso. Primero tenemos que aprender a calcular, ¿no? Nuestro volumen. ¿Qué volumen tiene, no? ¿Qué volumen tiene nuestra captación? ¿Qué volumen tiene nuestro reservorio, nuestra línea de conducción, bueno, los componentes que se vaya a realizar la desinfección? Como les mencionaba, no siempre se va a dar en todo el sistema y a veces por seguridad se deja de realizar se deja de realizar la desinfección en algunos componentes, ¿no? Eso ya depende de cada HAS o ATM en este caso. Entonces, el primer paso es el cálculo del volumen de la estructura o componente a desinfectar. Y el segundo paso es el cálculo del peso del cloro a utilizar. ¿Ok? Acá, bueno, para calcular el volumen hay ciertas fórmulas, ¿no? Que nosotros debemos conocer. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si tu componente es de forma cuadrangular, bueno, acá hay una fórmula, ¿no? Que es para hallar, por ejemplo, en este caso, de esta geometría que tenemos, puede ser captación, reservorio, cámara rompepresión. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula que se va a utilizar para medir el volumen de esta infraestructura? Alto, a ver un ratito, por favor. Estamos hablando de altura, estamos hablando, bueno, en este caso, ¿no? Ancho, largo por altura, ¿no? Ancho por largo por altura.
Entonces, esta formulita les va a servir, bueno, estas fórmulas en sí les va a servir bastante, y algunos ya tendrán seguramente. Yo en algún momento recuerdo que tenía y no lo utilizaba, pero es importante, ¿no? Con casos prácticos uno siempre va a aprender y no te vas a olvidar nunca, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que la infraestructura sea circular, ¿no? Por ejemplo, acá, para la red, acá dice la línea de conducción, ¿no? Red de distribución. En caso de un reservorio también circular, bueno, en sí, bueno, acá varía un tema, ¿no? Para lo que es las redes, ya sea de conducción, red de distribución, es R, bueno, pi por R al cuadrado por la longitud del tubo, ¿ya? Esa es la otra fórmula. En este caso, para el reservorio es igual al tema del componente de la captación, la misma fórmula, ancho por largo por alto, por la altura. Cuando hablamos de un reservorio, por ejemplo, circular, ¿no? En este caso, bueno, también tiene su propia fórmula, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. En este caso ya no es por la longitud, sino por la altura del reservorio. Entonces, no sé si están, compañeros, por favor, quiero que participen con esto, tomen su lápiz, su hojita, una calculadora de repente al lado para hacerlo de forma práctica. De repente vamos a tomar unos datos y vamos a calcular, ¿no? Vamos a aprender, ¿no? A calcular el tema del volumen. Y para lo que es, bueno, determinación de la cantidad de cloro, también se cuenta con su fórmula, ¿no? Tenemos nuestra formulita acá, que una vez que tengamos, pues, nuestro volumen, simplemente reemplazamos, ¿no? Y el peso aquí es igual, la concentración por el, bueno, volumen sobre la concentración del cloro por 10, que es un factor acá constante, ¿no? Que tiene. Entonces, a ver, compañeros, acá tenemos un caso práctico. A ver, dice calcular la cantidad de hipoclorito de calcio a utilizar. Bueno, una población de 300 habitantes y que cuenta con un sistema de gravedad sin tratamiento. El sistema consta de, dice, ¿no? Una captación de ladera. Estamos hablando ancho, largo por altura, 6.6 por 6.6 por 6.6 metros. La línea de conducción también nos dice que es de 2 pulgadas y la longitud de 1000 metros. Bueno, la cámara rompepresión tipo 6. Un reservorio, ahí también tiene los datos para calcular lo que es reservorio. A ver, compañeros, no sé si tienen su lápiz, por favor, si alguien, les voy a poner una fórmula y me puedan dar un resultado. ¿Pueden copiar, por favor, estos datos para regresar a la fórmula y puedan decirme, a ver, qué datos les ha salido? ¿Qué datos han obtenido? ¿Se entendió para empezar? O sea, ¿cómo calcular? Por favor, ¿alguien me podría decir algo? Compañeros, ¿podrían comentar algo o decir? Copien este caso práctico 1. Recuerden que es con nota. Y voy a regresar a lo de las fórmulas. Por si alguien... A ver, acá está la fórmula. A ver, primero desarrollemos para lo que es captación. Calculemos primero el volumen de captación.
el volumen de captación. Hemos dicho que el volumen, para calcular el volumen, en este caso sería ancho por largo por la altura. ¿Me podrían decir si ya tienen el volumen de captación? Para luego explicarles un poquito más detallado lo que es para la línea de conducción. Si no quieren utilizar el micro, también pueden hacerlo por el chat, darme las respuestas por el chat. Es sencillo en realidad, no es nada complejo, pero es bueno hacerlo, porque mientras no lo hagamos, no vamos a, no vamos a tener la certeza de que realmente sale así, ¿no? Porque a veces el decir, esto calculamos y salió tanto, es fácil, ¿no? Pero cuando tú lo haces, al menos te queda y tienes la certeza de que realmente es así. Pueden darme también sus resultados por el chat, por favor, no hay problema, si no quieren abrir su micro. ¿Nadie tiene todavía el volumen de captación de la de tipo de heladera? O pregunto. ¿Alguien ya ha culminado con el cálculo del volumen de captación? ¿Nadie? ¿Alguien de los que están presentes, por favor? Gladys, Ever, María del Rosario, Rocío. Bueno, vamos a continuar en todo caso, ya que no quieren participar. Como les venía diciendo, bueno, esta fórmula es importante, no es complejo, la verdad. En un inicio también yo pensé que era complejo, pero no. Es súper sencillo, solamente es reemplazar datos, básicamente, ¿no? A ver, en este caso, si estamos hablando de una captación y nos están dando los datos ahí. Claro, en algunos, mira, a veces es fácil, como mencionaba ayer, cuando tenemos tablas, ¿no? Tenemos tablas, tenemos, de repente hay un Excel también para este tipo de cálculos. Es fácil, uno reemplaza datos y ya, ¿no? Pero a veces tú estás en campo y en campo no puedes reemplazar datos, siempre es bueno conocer un caso práctico, te sirve para toda tu vida, ¿no? Bueno, algo ya pautado, por ejemplo, una tabla, lo vas a tener, claro, vas a ver, ¿no? Mi reservorio de cuánto es, de repente no estás seguro y tú calculas piensa que tiene 20 metros cúbicos y de repente no lo tiene. Entonces, siempre es bueno saber estos casos prácticos, calcularlos, aprender, ver cómo calcular el volumen, que es el primer paso, ¿no? Que es sencillo en realidad, porque para el tema de cloración es un poco más complejo, por ejemplo, ¿no? Pero para el tema de acá son datos simplemente, es reemplazar datos. Ahora, a ver, en este caso, por ejemplo, es solamente reemplazar 6.6 por 6.6. Bueno, cuando estamos hablando 3 veces metro, nos viene a salir metro cúbico, ¿no? En este caso sería, a ver, 0.216 metros cúbicos. Si redondeamos, 0.22 metros cúbicos sería nuestro volumen, en este caso, de nuestro caso práctico, ¿no? Del primer caso práctico de captación. Ahora, referente a lo que es el cálculo de volumen para lo que es una red de conducción o aducción, en este caso es diferente, ¿no? Estamos hablando acá, a ver, nuestro caso práctico dice es una tubería de 2 pulgadas, ¿no? De una longitud de 1000 metros lineales. Entonces, a ver, vamos a calcular acá, vamos a reemplazar. Solamente sería reemplazar. ¿Cuál es nuestra fórmula? La fórmula del volumen de tubería es
Acá tenemos, ¿no? Nuestra fórmula. Es pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces, ya todos saben, ¿no? ¿Cuánto es el valor del pi? Valor de pi es 3.1416, ¿verdad? Ahora, acá hay un temita para ver el tema de radio. En el caso práctico nos dicen que es, solamente nos dicen que es de 2 pulgadas. Bueno, la longitud, 1000 metros, ¿no? Eso es lo que nos da. En todo caso, a ver, ¿cómo alguien tiene una idea o cómo se podría hacer? Porque hablemos ahora, si el diámetro es de 2 pulgadas, cuando hablamos de radio, es del punto medio al extremo, ¿verdad? Ese es el radio. O la mitad del diámetro, pero en este caso nos dan en pulgadas. Entonces eso también está en el Google, ¿no? En el Google uno puede buscar, ¿no? Y decir, a ver, una pulgada, ¿a cuántos centímetros equivale? Porque nosotros no necesitamos en pulgadas, nosotros necesitamos en este caso en centímetros, ¿no? ¿Cuántos centímetros o cuántos esos tiene una pulgada, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? A ver, calcular. No sé si alguien tenga ese... Bueno, miento, nosotros necesitamos en metros en este caso, claro. Necesitamos en metros. A ver, según el Google, por ejemplo, bueno, una pulgada es equivalente a 0.0508 centímetros. Eso equivale una pulgada, ¿no? Centímetros. Y cuando hablamos, en este caso bueno, para transformarlo a metros, estaríamos hablando de nuestro radio, sería 0.0254 metros, ¿no? Ese sería el dato que tendríamos que reemplazar acá en el radio. Entonces, si reemplazamos, el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por 1000, sería, en este caso 1000 es la longitud, 3.1416. Bueno, primero hay que desarrollar lo que está entre paréntesis, ¿no? 0.0254 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale eso? 0.0254. Eso por 3.1416 por 1000 nos sale 2.026, redondeando 0.3, nos sale 2.03 metros cúbicos. Ya, ese es el volumen que nos sale de la red de conducción. ¿Alguien que le haya salido un dato diferente? No sé si se me entienda, como no están comentando, no sé si se está entendiendo o de repente ya lo saben y no hay necesidad. Si alguien tiene una duda. Creo que la dificultad acá un poquito es en lo que es cuando hablamos de radio, ¿no? Por el tema de que, bueno, la tubería viene siempre en pulgadas. Entonces, como les digo, ahí no se complica mucho, todo está en Google, ahí nomás se saca cuál es el diámetro en sí en lo que se requiere, en este caso, en metros, ¿no? Cuánto es el diámetro de 2 pulgadas, de 1 pulgada, que generalmente es lo que más se maneja en el ámbito rural, ¿no? No se maneja tuberías de gran diámetro, ¿no? De ya pequeñas ciudades estamos hablando de 4, de 6, de 8, ¿no? Pero para lo que es centros poblados, sistemas en este tipo del ámbito rural, generalmente se utiliza lo mucho de 3 pulgadas, será, ¿no? De 3, de 2 pulgadas, de 1 pulgada, es lo que se acostumbra, lo que siempre se encuentra en campo. Entonces, ahí no se complican mucho, en realidad es así, ¿no? Es pi por r por radio al cuadrado
por la longitud, ¿no? Ahí se calcula el volumen. En cuanto al reservorio, por ejemplo, es igual al tema de captación, ¿no? Es igualito, la misma fórmula. Lo que es acá, en lo que es reservorio circular, también es similar a lo de una red de conducción o aducción, pi por radio al cuadrado. En este caso creo que sí no sé si no, en otro caso práctico les voy a dar ese tema, ¿no? Acá el radio. Generalmente es el diámetro, de que el radio es de la parte, acá la mitad de acá del centro de este reservorio, bueno, la base al extremo, ¿no? Ese es el radio. O en su defecto, si les dan el diámetro, es la mitad del diámetro, bueno, es el radio. Entonces, bueno, a ver, no, ya que lo han calculado yo, vamos a pasar a la siguiente. Ya tenemos dos datos al menos acá de lo que es de captación, que es 0.22 metros cúbicos. ¿Ya? Y, a ver, en lo que es la red, en este caso acá ya sí está, sí que he calculado. Estamos hablando del volumen de la red de conducción, que es de 2.03 metros cúbicos. Ya tenemos esos dos datos. Ya tenemos nuestro volumen calculado. Ese es el primer paso que teníamos que dar, ¿verdad? Para calcular. Entonces, vuelvo a repetir, no creo que haya ningún problema con el tema de un reservorio o una estructura rectangular, ¿no? Para lo que es circular, bueno, tanto tubería como un reservorio circular, de repente sí, ¿no? En este caso, el radio básicamente sería la dificultad, que es la distancia, ¿no? Que existe del punto medio de tu círculo, en este caso, de este círculo y este círculo de acá, a un extremo, ¿no? Ya sea este extremo o al otro extremo, pero ese es el radio. Bueno, no sé si todo, bueno, no creo que de repente no todos lo conozcan, algunos sí, ya saben, no necesitan de repente, pero hay otros que sí, ¿no? En realidad, como les decía, también es la mitad del diámetro. Porque cuando hablamos de diámetro, hablamos de un extremo a un extremo, ¿no? Este es el diámetro, de esta esquina, de este extremo a este extremo. Y si hablamos de radio, hablamos la mitad del diámetro. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos ahora ver, ya tenemos estos dos datos y calcular lo que es, tenemos el volumen de nuestra infraestructura de dos componentes de captación y tenemos de la red a ver, era la red de conducción, ¿no? Simplemente acá tenemos nuestro segundo paso, que es la fórmula, ¿no? Y que es cómo se calcula el peso que necesitamos, el desinfectante que vamos a utilizar, en este caso el hipoclorito de calcio, ¿no? Que necesitamos para realizar la desinfección de nuestros componentes. Bien, a ver, por ejemplo, acá tenemos el peso, es igual a la concentración. Cuando, a ver, hablamos de concentración, hace un momento les comenté, a ver dónde está ese tema, acá está la concentración, ya. Cuando hablamos de concentración, para todos los componentes no es la misma concentración, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, como está acá abajo, para captaciones, cámara rompepresión, tuberías, la concentración que se debería utilizar es de 150 a 200 miligramos por litro, ¿ok? En caso de reservorios, más bien la concentración es menos. Ahí hablamos de 50 miligramos por litro, para lo que es reservorios y pozos, ¿no? Con hipoclorito de calcio al 65-70%. Ya, esa es la concentración. Entonces, esta concentración es lo que se va a reemplazar acá en este dato, donde está la C de concentración, ¿ok? Por ejemplo, el primero que ha sido captación. Para captación, ¿qué concentración tendríamos que utilizar? Yo recomiendo siempre que se utilice el mayor, porque al final no va a hacer daño, eso no es para consumir, entonces 200. Ahora, si optan por 150, entonces eso se pone se reemplaza acá en la C. Es la concentración del cloro, del insumo que estamos utilizando para la desinfección de la estructura de este componente, que en este caso es captación. El volumen, ya teníamos el volumen. En este caso, a ver, vamos a reemplazar 200 por el volumen era 0.22. 0.22 metros cúbicos. Sobre, acá hablamos de, a ver, concentración, ¿no es cierto?, del cloro. ¿Qué concentración de cloro estamos utilizando? Al 70%.
¿ok? Esto por 10, que es un valor constante este de acá, ¿no? 10. Entonces, simplemente reemplazar. ¿Alguien ha reemplazado? Es solamente reemplazar y ahí te sale. Ahora, más bien, un dato importante acá. Cuando hablamos en este caso cuando hablamos, por ejemplo, de volumen, que hablamos en metros cúbicos, cuando hablamos de que el volumen nos da, bueno, en metros cúbicos, nuestro peso va a salir en kilogramos. Y cuando utilizamos acá el volumen en litros, nuestro peso va a salir en gramos. Ya ese es un dato importante para que sepan, ¿no? Porque básicamente acá si ya tenemos nuestro volumen que es 0.216 metros cúbicos, mejor dicho, 0.22 metros cúbicos para nuestra captación, podemos utilizar también en litros. ¿En litros cuánto sería? En todo caso, pero ahí nos va a arrojar, pero nosotros necesitamos en sí en kilogramos. Entonces, si necesitamos en kilogramos, vamos a trabajar con volumen en metros cúbicos, simplemente. Entonces, simplemente reemplazar. Ya reemplacemos los datos. Así no me compartan, espero que lo estén haciendo, que lo estén resolviendo. Si pueden, me dan algún resultado que les haya salido. Sería, a ver, reemplazar 200, vamos a utilizar la concentración de 200, ya miligramos por litro. El volumen 0.22 metros cúbicos, el porcentaje acá abajo sería, a ver, 70 por 700, entre 700. Para nuestra captación nos sale 0.62 kilogramos. 0.62 kilogramos. Eso es lo que, bueno, a mí me salió. No sé si a ustedes, así redondeamos 0.06 kilogramos, es lo que se requiere, ¿no? Esta cantidad de cloro es lo que se requiere para realizar la desinfección de este componente, de este caso práctico que tenemos acá, ¿no? Es relativamente pequeño, pues, ¿no? No es de gran tamaño, por eso también el requerimiento del cloro que en este caso nos sale es bajo, ¿no? Y lo mismo se hace para lo que es determinar el peso del sistema, bueno, el tema de acá de la tubería de conducción. Ya tenemos calculado el volumen, solamente es reemplazar, ¿no? Igual, ahora la concentración para para desinfectar este tipo de infraestructura o componente, que también es de 150 a 200. En este caso igual, reemplazar los datos, 200 por, en este caso nos ha salido el volumen, es allá, 2.03 metros cúbicos, ¿ya? Entre 700. Nos saldría 0.58 kilogramos. 0.58 kilogramos. ¿Cierto? A ver, ese es el peso. Son casos prácticos, son cortitos, no es muy complejo. A ver, no sé si pueda compartir. Bueno, si es que, por ejemplo, no les gustan estos casos prácticos, que es bueno que lo sepan. Si es que hay alguien que tiene alguna duda y no lo quiere hacer acá, voy a dejar al final mi número. Yo en un inicio, a veces insisto en esto, es por también en algún momento, ¿no? He recibido capacitación y me han pasado así. Cuando tú no, como le digo, cuando uno no lo toma de forma práctica, es difícil entenderlo. ¿Y de dónde? ¿Y cómo salió? ¿Y cómo fue esto? ¿No? Pero sí es importante que bueno, acá está, creo, los resultados. Acá está claro, ¿ves? Captación, 0.60. Sí, me ha salido metros captación. 0. Ese era el volumen. 0.2. Acá está, el volumen, 0.216, 0.22 lo he redondeado, acá está 0.22, línea de conducción también, ahí está de 2.03. Bueno, no he calculado ahorita el cámara rompepresión y reservorio. Más bien, en cuanto al reservorio,
ya sería diferente. Ese es otro aspecto, ¿no? Les hablaba de la concentración. Para calcular el peso que se va a requerir para la desinfección de un reservorio, ya no se utiliza de 150 a 200 partes por millón o miligramos por litro, sino se utiliza 50 solamente. Ya, entonces, obviamente, a ver, al calcular va a salir menos, pone de acuerdo al reservorio. Entonces, este cálculo, no se olvide, acá están las concentraciones para los tipos de componentes que se debe de utilizar. ¿Qué concentración vamos a utilizar? Para la captación, cámara rompepresión, tuberías. ¿Qué concentración vamos a utilizar para los reservorios y pozos? Y está. Y acá está nuestro... Este es el volumen de cada uno de captación 0.22, línea de conducción 2.03, cámara rompepresión y reservorio. Mira, nuestro reservorio es de 14.40 metros cúbicos. ¿Ok? Y acá tenemos... Aquí tenemos, en este caso ya el cálculo, que está la formulita, esta fórmula, para la captación, ¿no? Nuestro volumen era 0.22, la concentración, como les decía, 200, el peso de hipoclorito, en este caso determinado, es de 0.06 kilogramos, ¿no? Entonces, es indispensable que, por ejemplo, ¿quién va a hacer esto? ¿Una HAS lo va a hacer? No lo va a hacer una HAS, pues, ¿no? Definitivamente no lo va a hacer. ¿Quién tiene que hacer? El ATM es el que tiene que dar asistencia y dejar estos ya de acuerdo a la realidad de cada uno, ¿no? De sus reservorios para que lo haga. Entonces, no puedes decirle tú a la HAS calcula, ¿no? Porque difícilmente lo vaya a hacer. Entonces, bueno, acá tenemos para la línea de conducción también ya tenemos un peso, cámara rompepresión, reservorio. En total, ¿cuánto se necesita? 1.79 kilogramos. No, eso se requiere. Ahora no vas a pedirlo exacto, ¿no? De repente ya llevará pues sus 2 kilitos porque siempre va a haber pérdida, ¿no? Ahora, si está separado, el peso separado, bueno, ya no hay ningún problema, ¿no? Ahora, como les decía, no les gusta este caso práctico, también puede ser el caso, en este caso, ¿no? A ver, acá estamos. También manejamos estas tablas, ¿no? No nos gusta usar las fórmulas, calcular, pero acá también está. Igualito, mira captación, la concentración de cloro a utilizar, en este caso también, acá están los reservorios. Si tu reservorio es de 5 metros cúbicos, cuánto de concentración y bueno, cuánto lo que necesitas de hipoclorito de calcio 70%, pues, ¿no? Y en la cantidad de agua en la que hay que disolver. Entonces, estos ya son para, como se puede decir, una tabla, ¿no? General que hay, que también les sirve. No sé si algunos, bueno, los reservorios del ámbito rural generalmente no son tan complejos ni tan de un volumen más grande, ¿no? Son 40, en algunos casos sí, pues no hay 200, 100, 150, 400, 300, entonces, bueno, y ahí hay que calcular. Básicamente eso, pero ahora, si no puedes con esto y también necesitas, bueno, calcular para algo nuevo, también hay un Excel que se los voy a pasar, no sé si los puedo compartir, pero igual les voy a pasar un Excel donde solamente se ajustan datos, ¿no? Se ajustan, se introduce, ponen ahí, por ejemplo, los datos, ¿no? El ancho, largo por altura y calcula automáticamente, ¿no? Cuál es el volumen y reemplaza incluso para calcular el peso, ¿no? De esa manera también se puede determinar, ¿no? El cálculo. Entonces, como les decía, previo para realizar nuestras actividades tanto de limpieza como desinfección, son estas actividades o estas acciones que se tienen que realizar, ¿no? Tener todo, ¿no? Tener tus herramientas, en este caso, bueno, tener hipoclorito ya calculado para tener en claro qué es lo que se va a hacer, en qué componente se va a realizar la desinfección, bueno, las cantidades que voy a requerir, ahora lo más importante también las herramientas que voy a utilizar, los EPPs, que es importante porque vamos a manejar cloros en alta concentración en este caso. Entonces, que los EPPs, ¿no? La máscara, bueno, la indumentaria, los guantes, las botas, el balde para disolver el hipoclorito, eso, ¿no? Básicamente. Entonces, son las acciones previas que hoy estamos tocando antes de realizar nuestras actividades tanto de limpieza como desinfección, ¿no? Ahora, para la limpieza, obviamente, vamos a necesitar también herramientas, escobillones, porque las paredes, generalmente, cuando tú dejas de hacer limpieza, como mencionaba hace un momento un compañero,
obviamente pues si hay algas y eso hay que rasparlas, desgraciadamente, ¿no? Simplemente hay que hacer un raspado en la pared, ¿no? Porque ya por el paso del tiempo, por la falta de limpieza, falta de desinfección, lo que comúnmente se forma en los reservorios son algas. En las cámaras, en todo, y eso hay que refregar, pues, ¿no? Hay que refregar. Ahora, la desinfección, bueno, vamos a tocarlo en sí, el proceso de desinfección en la siguiente clase. También les voy adelantando, ¿no? Puede haber dos tipos de desinfección, ya sea por inundación o por contacto en este caso, ¿no? Dependiendo del tipo de sistema que tengan, pero como vuelvo a repetir, recomendar a los sistemas que no tienen tratamiento, sí o sí deben de hacer una desinfección, si es posible por inundación. Es importante, sobre todo si ese sistema no cuenta, sistema de agua potable no cuenta con cloración, ¿no? Con un sistema de cloración. Entonces es básico eso, y como ATMs, los que están acá ahorita, ATMs, promotores, tienen una tarea bien importante, ¿no? No parece, a veces uno se enfoca y piensa de que todas estas responsabilidades debería ser del prestador. Es cierto, ¿no? Es cierto, pero también está el área técnica municipal para que dé asistencia. Tenemos que pensar en nuestros adultos mayores, en nuestros centros poblados. Algunos no somos de repente de la zona, pero siempre a veces da pena ver, ¿no? Son gente adulta, gente muy adulta que son los que viven ahí en esa zona. De repente desconocen de esos temas, ellos más en la antigüedad, dice, tantos años he tomado el agua, nunca me ha hecho nada, pero sí sirve siempre inducir un poquito a poquito, ¿no? Nuestro trabajo es un poco tedioso a veces incomprendido. A veces nos mandan, nos botan, nos cierran las puertas, no nos quieren atender, ¿no? Es así, pero poquito a poquito siempre se va logrando algo, siempre se va logrando, ¿no? Entonces, solamente eso, no sé si alguien quiera comentar algo al final, no sé, comentar, más bien, sí les voy a pasar el Excel, si es que los tienen, el que no lo tiene le va a servir seguramente. No estoy ahorita con el USB donde tenía el Excel, no tenía pensado. Pensé que iban a participar y calcular la verdad, pero bueno, ni modo. No, espero que lo hayan hecho en todo caso ustedes, ¿no? A veces calculando y con los errores o con las consultas, a veces uno absuelve más dudas, ¿no? Los que no sepan hacerlo. Entonces, espero que se haya entendido. Yo creo que el día de hoy, bueno, quedamos ahí. Sí les voy a dejar como trabajo también como un trabajo para que calculen, ahí sí lo van a tener que hacer, ya de acuerdo a su realidad de repente de ustedes mismos, para ir conociendo también qué tipo de sistemas que tienen. La siguiente clase vamos a hablar básicamente ya el proceso, en este caso el procedimiento correcto de la limpieza y desinfección de los componentes, ¿no? Del sistema de un sistema de agua potable. Entonces, de ahí hablaremos, ¿no? Cómo realizar, cómo se debe de realizar, qué es lo que se debe de hacer en captación, algunos tips o algunas diferencias, en este caso, ¿no? De tipos de sistemas, sobre todo, siempre diferenciando, como digo, dos tipos, para mí, yo siempre veo, ¿no? Uno, digo, es de agua subterránea y agua superficial con tratamiento o agua subterránea sin tratamiento, ¿no? No significa que no requiera, pero de repente es manejable todavía. Seguramente en el futuro ya se van a implementar plantas también para este tipo de fuentes, ¿no? Que son subterráneas. Algunos están muy al límite. Entonces sí, se puede mejorar, pero también eso va a subir el costo un poco en lo que es en la cuota familiar. Pero el principal problema a veces hay más, es en lo que es más complejo también la limpieza cuando es de un sistema de agua potable con tratamiento en este caso, ¿no? Cuando hay una planta de tratamiento y cuando es superficial, como mencionaba anteriormente, es donde más ahí se requiere más permanente la limpieza, ya no puede ser 2 o 3 veces al año, no simplemente tiene que ser constante, en algunos casos es mensual, en algunos casos hasta quincenal, dependiendo de la realidad, ¿no? Como comentaba ayer un compañero de Pachía decía, bueno, que en épocas de avenida pues se tiene que hacer día por medio y eso es muy cierto, ¿no? Entonces esas realidades lo vamos a también tocar mañana, lo vamos a ver mañana, cuándo se requiere, ¿no? Y por qué. Bueno, son realidades diferentes. No sé si hay alguien bueno, en todo caso, la clase de hoy quedaríamos ahí, hasta aquí nomás.
y mañana continuaríamos con lo que sigue. No sé si habrá alguien del Ministerio o de la Dirección Regional de Vivienda o yo doy por concluido. Mau, ¿estarás por ahí? ¿O algún comentario, algo final, compañeros? Hola Ruth, buenas noches. Hola. ¿Cómo está Ruth? Buenas noches. Hola, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas Felicitaciones noches. por los temas que está, ¿no? Que está exponiendo, interesante. Sí, solamente quería acotar, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas, en los HAS, el tema de no hacer el cálculo, ¿no? Del cloro. Entonces, yo, por ejemplo, hago usando tapitas hay unos que en los frascos de medicamento viene, o sea, en los jarabes tienen unas Ajá, medidas, ¿no? Sí, ajá, unas medidas con medida, ¿no? Con volumen. ajá. Entonces, yo he hecho ya varias pruebas, ¿no? O sea, más o menos cuánto, o sea, en este caso, cuántos gramos, ¿no? Se requiere, porque mi sistema es muy pequeñito. Ujú. Cuántos gramos se requiere, entonces ya está fijo determinado, entonces ya al operador simplemente se le indica, ¿no? Esta es la medida, la cantidad de cloro que vas a preparar, ¿no? Entonces, se le marca, ¿no? La medida, entonces ellos no hay, digamos, necesidad de cálculos, nada, entonces simplemente agarran esa medida y miden y preparan, ¿no? Con eso hacen sus desinfecciones, e inclusive también para la cloración propiamente, ¿no? También para hacer las recargas. Claro. Ujú. Entonces también, ¿no? Los HAS deberían siempre, ¿no? Ver, ¿no? La manera me refiero, ¿no? A los ATM, ¿ya? A los ATM, los ATM, ¿no? Deben tener, ¿no? Digamos, una estrategia de tal manera que les sea fácil, ¿no? Hacer estos cálculos para los operadores o los de HAS, ¿no? Solamente eso, Ruth. Gracias, Braulio. Muchísimas gracias. Claro, tienes razón. Una vez que uno ya tiene su medida, que el ATM calcula, por ejemplo, ya hace su cálculo, calcula su volumen, su peso, ya uno ve la manera de cómo dejar más asequible, más manejable para ellos, porque definitivamente no van a tener una microbalanza para estar pesando, ¿no? Muy buena aporte tuyo, Braulio. Ojalá que algunos que estén ahí lo tomen en cuenta, ¿no? Porque es importante, esas cositas a veces te sirven, ¿no? Tú vas calculando, tú puedes ir medir, y esa tapita cuánto mide, y tú ya sabes cuántos gramos ingresa en esa tapita. Entonces, tú ya sabes calcular y le dices, tantas tapitas vas a utilizar, pues ya les estás dando. De eso se trata justamente, ¿no? Porque las gas a veces no tienen esa facilidad. Entonces, gracias, Braulio. Bueno, aquí terminamos con todos hasta el día de mañana. Ya solamente despedirnos porque creo que no está Mao. Me han dicho que estaban en campo, seguramente están de viaje todavía. Ya, gracias compañeros, buenas noches, ya es noche, y bueno, son las 6 y prácticamente 40. Gracias, Braulio, los que, bueno, quedaron hasta el final, Eduardo, Rocío. Gracias, Rocío, Ronald, Yanela. Sí, hasta luego, licenciada Ruth. Ya, hasta luego. Mañana nos vemos. Gracias, hasta mañana. Ya, nos Sí, vemos hasta hasta mañana, mañana. licenciada. Listo, hasta mañana, señor Pedro, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.